Hay un fenómeno que los lunes, cuando los lunes son festivos, las personas, los hermanos de la iglesia se van a descansar y eso está bien, está bien. Pero he notado eso, que baja la asistencia en los dos cultos. Por lo tanto, es importante que cuando usted se vaya y descanse el festivo, el fin de semana, no se quede sin recibir palabra. Para eso quedan ahí en la página las predicaciones para que usted en el transcurso de la semana pueda oír esa palabra que se predicó el domingo. Y muchas de ellas van con una línea temática y le van a ayudar muchísimo a comprender cada una de las predicaciones. ¿Lo tenemos todos? Éxodo 35:30. ¿Listo? Y dijo Moisés a los hijos de Israel: mirad, Jehová ha nombrado a Bezaleel, hijo de Uri, hijo de Ur, de la tribu de Judá, y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte, para proyectar diseños, para trabajar en oro, en plata y en bronce, y en la talla de piedras de engaste, y en obra de madera, para trabajar en toda labor ingeniosa. Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar, así como a Oliab, hijo de Amisama, de la tribu de Dan. Y los ha llenado de sabiduría de corazón para que hagan toda obra de arte y de invención, y de bordado en azul, en púrpura, en carmesí, en lino fino y en telar, para que hagan toda labor e inventen todo diseño. Amén y amén. Cuando hablamos de la llenura del Espíritu, tenemos que ver que Dios nos llena con su Espíritu, no solamente para que tengamos esa vida relacional con Él, que es lo primario, pero nosotros, digo, los que conocemos de la palabra, nos cuesta incluir a Dios en nuestra vida cotidiana, especialmente en la parte laboral. En la parte laboral. Y vemos cómo la palabra de Dios quiere, o Dios quiere y la palabra de Dios nos revela, que Dios anhela que lo incluyamos en la parte laboral, en nuestra vida cotidiana, en lo que hacemos en el día a día. Y el texto nos está mostrando, como hace 8 días hablábamos sobre sabiduría e inteligencia espiritual. Mire lo que dice el texto. Dios escogió 2 hombres del pueblo de Israel y lo llenó con el Espíritu y les dio que sabiduría e inteligencia espiritual. Sabiduría e inteligencia espiritual. ¿Por qué? Porque Dios quiere que usted y yo lo incluyamos en todo lo que concierne a nuestra vida profesional, laboral, familiar y espiritual. Pero nosotros nos quedamos solamente con la parte que espiritual. Lo incluimos en la parte relacional y en la parte espiritual. Y eso es la primera área donde Dios quiere ministrar. Pero es importante, el texto nos muestra que incluyamos a Dios en todo. Dice la palabra del Señor. Quiero que por favor lean nuevamente conmigo el versículo 31. ¿Qué dice? Y lo ha llenado del Espíritu de Dios en sabiduría, en inteligencia, en ciencia y en todo arte. Hoy en día que tanto se habla de la inteligencia, ¿no? Estamos en la era de la inteligencia que artificial.
Cuando se habla de la capacidad intelectual del ser humano, algunos dicen que después de que pasa de 130 en su porcentaje, la capacidad del ser humano lo llaman personas con coeficiente alto, o lo que llaman algunos que son ¿qué? Superdotados. Superdotados. Y cuando vemos el texto, vemos algo que quiero enfocarme en esta mañana de manera muy sencilla, muy práctica. Dios quiere que a partir de hoy, escuche bien, Dios quiere que a partir de hoy usted no trabaje solo. Dios quiere que a partir de hoy usted invite a Dios a su oficina, a su área de trabajo. Que si usted ha estado trabajando solo, esforzándose en sus capacidades, basándose solamente en sus fuerzas, en sus habilidades y sus conocimientos, está bien. Pero a partir de hoy, lo que Dios quiere es que usted lo invite a Él y que tenga en cuenta que Dios, a través del Espíritu Santo, no solamente lo llena para que hable en lenguas, no solamente lo llena para que dé una palabra profética, no solamente lo llena para que fluyan los dones del Espíritu Santo como el discernimiento de espíritu y otras cosas más, otros dones más que fluyen, sino que Dios también lo llena a través del Espíritu Santo para que su capacidad intelectual sea más productiva, se eleve, y Dios le va a ayudar en la parte que laboral también. Por eso el texto nos habla, dice que Dios lo llenó de su espíritu y le dio que sabiduría e inteligencia. Dios lo llenó del espíritu y le dio que sabiduría e inteligencia. Wow. ¿Qué le dio? Sabiduría e inteligencia. Hoy en día que se habla de la última inteligencia, que es la inteligencia que artificial. Pero el texto nos está hablando que Dios llenó a estos dos personajes, los llenó del Espíritu y en ellos afloró a través de la llenura del Espíritu Santo sabiduría y qué, inteligencia. Y luego describe lo siguiente. Mire lo que dice. Para proyectar qué, diseños, versículo 32. Para trabajar en qué, en oro, ¿en qué más? En plata y en bronce, metales. Metales. Si usted ve el texto, la época en que se está hablando, la época de Moisés, no estaba la tecnología que está hoy en día. No había la tecnología que hay hoy en día. Ellos no tenían la tecnología que tenemos nosotros hoy, pero ellos tenían la sabiduría y la inteligencia que Dios les estaba ¿qué? Dando para desarrollar una labor con metales que preciosos. De pronto usted mira y hace un estudio de los metales preciosos, como el oro, la plata, y usted encuentra que tienen que tener un proceso. Y para trabajarlos, para darle forma, para elaborar joyas y todo lo demás, se requiere de unas máquinas para poderlos procesar, estos metales. Que aunque ellos no tenían la tecnología que hoy hay, ellos hicieron cosas
para su momento muy avanzadas, sin tecnología, sin grandes máquinas, pero con la sabiduría que Dios les estaba que dando, con la inteligencia que Dios les estaba que dando, para poder desarrollar esa capacidad de inventar, de crear. Nosotros a veces decimos no, Dios es solamente nos va a ayudar, nos va a llenar con el Espíritu para relacionarnos con Él. Pero yo lo invito, como les decía a los hermanos del primer culto, que a partir de hoy lleve a Dios, invite a Dios a la oficina donde usted trabaja. Invítelo. Dígale, Señor, yo quiero que tú me des que sabiduría, me des inteligencia, Señor, en esa parte profesional. Y estoy seguro que el mismo Dios que llenó a esos hombres, ese mismo Dios le va a ayudar a usted en este tiempo también. Porque Él es el mismo de ayer, de hoy y qué, y por los siglos, de los siglos. Lo que pasa es que nosotros queremos hacer las cosas solos y no tenemos en cuenta a quién, a Dios. Y pensamos que lo vamos a lograr en nuestra capacidad, en nuestra experiencia y en nuestro conocimiento. Pero si a nuestra capacidad, a nuestro conocimiento, a nuestra experiencia le sumamos sobre eso la presencia, la guianza y la ayuda de Dios, podemos ser más que productivos para la gloria del Señor. Es impresionante. Si usted trabaja en la parte logística, en área de logística, ¿sabían ustedes que el Señor sabe de logística? Un texto que me impresiona sobre la logística del Señor. Imagínense que habían 5,000 hombres sin contar mujeres y niños. Sumamos con mujeres y niños más o menos 20,000 personas, entre 18,000 y 20,000 personas, con hambre. Y Jesús le dijo a los discípulos, vamos a darles de qué, de comer. Dale de comer a 20,000 personas en 2 horas, en medio del desierto se necesita una ¿qué? Logística. Y el Señor le dijo, vamos a darles de qué, de comer. Piense por un momento lo que representa lo que hace el Señor y lo que puede hacer el Señor. 20,000 personas, cerca de 20,000 personas, a las cuales hay que darles de comer. Y estando en el desierto, y uno de los discípulos dijeron, Señor, no hay suficiente pan, alimento, para alimentar en este momento 20,000 personas. Acuérdese, Señor, que estamos que en el desierto. Jesús, que les dijo, dale vosotros de comer. Y ellos dijeron, Señor, si solamente tenemos que 5 panes y 2 que peces. Jesús les dijo, hagan lo siguiente, recuesten a la multitud en grupos de 50 y grupos de 100. Y ustedes tomen los panes, tráiganlos. Él los oró, bendijo los panes, se los dio a los discípulos y ahí en medio del desierto, ante esa multitud, dice la Biblia, el Señor orientó a los 12 para que los 12 alimentaran la multitud. Comió la multitud, se sació y sobró. Ahí hay una logística. Imagínate, piense por un momento, ¿qué restaurante en Mosquera tiene la capacidad hoy de dar alimentación a 20,000 personas? ¿Lo hay? No lo hay. No lo hay. Y fuera de eso, piense que estaban en donde, en el desierto. Entonces, uno a veces se quema, se agota por no pedirle ayuda al que sabe. Porque si alguien sabe de todo, ¿es quién? Es Dios. Por eso dice la palabra del Señor claramente que nosotros debemos entender que separados de Dios, que nada podemos hacer. Pero nosotros lo hacemos de nuestras fuerzas. No, es que mi capacidad, yo lo hago porque yo puedo. Es que mis habilidades, mis capacidades, mi conocimiento. Y nos olvidamos
que a nuestro conocimiento, a nuestra habilidad, a nuestra capacidad, debemos sumarle lo más importante, que es la ayuda, la intervención y el respaldo ¿de quién? Del Señor. A estos dos personajes, el Espíritu Santo de Dios los llenó y les dio, primero, inteligencia y sabiduría para hacer toda clase de ¿qué? De arte, para trabajar primeramente en metales, en oro, en plata, en bronce. Me puse a mirar algo que es pertinente sobre los grandes pensadores y científicos a través de la historia. Y muchos de ellos consideraron la Biblia como fuente de inspiración para sus inventos y descubrimientos, y algunos para avances para el bienestar de la propia humanidad. Uno de ellos, voy a traer, que ustedes lo conocen, de pronto lo han oído mencionar, se llama Isaac Newton. Este hombre era considerado mejor, una de las mentes más brillantes de la humanidad. Dedicó tiempo al estudio de la profecía bíblica, que a la física y a las matemáticas le ayudó dando códigos ocultos en el orden divino y la creación. O sea que, aunque él no lo sabía, a la medida que él estudiaba la escritura para descubrir códigos ocultos, ahí el Espíritu de Dios le estaba ¿qué? Ayudando. Le estaba ayudando. Y por eso cuando vemos la mente humana, cuando tiene en cuenta a Dios, Dios le da la facultad de poder desarrollar, inventar y crear, como sucedió con estos dos personajes que nos narra el texto bíblico. Dice la Biblia, ellos tuvieron la habilidad, la capacidad para trabajar en metales. Usted coja un lingote de oro y póngase a hacer una argolla, a ver cómo le queda. Si no tiene la habilidad para hacerlo, pero fuera de la habilidad tiene que tener que las máquinas para poderla elaborar, procesar el metal, para sacar luego una linda ¿qué? Joya. Pero estos hombres, en medio de aquel desierto, en un desierto donde no había el avance de la tecnología, hicieron cosas que hoy a nosotros nos asombran. Haga un estudio sobre el tabernáculo. Usted encuentra el diseño del tabernáculo, la obra del tabernáculo como algo súper avanzado para esos tiempos. ¿Por qué? Porque ahí estaba Dios llenando de sabiduría y de inteligencia la mente de ellos, dándole la capacidad para procesar los metales preciosos. ¿Qué más dice la palabra? Sigue diciendo, sigue hablando, dice el versículo 33, no solamente con metales. ¿Qué más dice el 33? Léalo duro. ¿Qué dice? Y para trabajar ¿qué? Y para la talla de piedras de qué? De engaste. Cuando habla de las piedras preciosas, ¿dónde iban las piedras preciosas que ellos trabajaron? ¿Dónde estaban? ¿En dónde estaban? Ayúdenme a ver. ¿Dónde estaban las piedras que ellos trabajaron? ¿Para qué trabajaron esas piedras preciosas? ¿Dónde iban? En el pectoral de qué? Del sacerdote. Ahora,
La Biblia dice que iban por hileras de piedras preciosas en el pectoral, que cada piedra representaba una tribu del pueblo ¿de qué? De Israel. Para que cuando el sacerdote de entrar a la presencia del Señor, el pueblo de Israel estaba representado en esas ¿qué? Piedras, delante de ¿quién? De Dios. Y usted hace un estudio de esas piedras que estaban allí engastadas en el pectoral del sacerdote. Wow, eso era toda una obra de alta inteligencia, una obra impresionante. ¿Cómo cogieron esas piedras y qué? Y las tallaron. ¿Cómo las tallaron sin tener las máquinas que se requieren? Sin tener la maquinaria que se requiere para hacer eso. Pero ellos con sabiduría las tallaron. Y es impresionante porque dice la Biblia que ahí habían que zafiros, habían que diamantes, habían rubíes y habían esmeraldas y una cantidad de piedras preciosas en el pectoral del sacerdote. Y uno dice, wow, ¿quién estaba detrás de esa obra? Dios, capacitando a estos hombres para la talla de esas piedras de qué? Preciosas que iban a ser engastadas en el pectoral del sacerdote. ¿Que cómo lo hicieron? Con la sabiduría que Dios que les dio, con la capacidad que Dios les dio. Hoy en día usted va y compra un anillo con una piedra, así sea un vidrio tallado, que se lo vendan a usted. Pero ya tiene la tecnología hoy para tallarlo. Pero es que vamos a pensar los tiempos de ellos. No había que la tecnología para desbastar la piedra, para tallarla, para pulirla, nada de eso. Pero ellos allí estaban llenos de sabiduría, de inteligencia y del Espíritu Santo. Mire, lo que lleva al hombre lejos no es la tecnología, lo que lleva al hombre lejos no es la ciencia, lo que ha llevado al hombre lejos es lo que Dios le revela, la capacidad que Dios le ha dado al ser humano. Porque decimos, no, el hombre puede llegar lejos porque es que la ciencia, la tecnología ha avanzado. Pero lo que lleva al hombre lejos es la capacidad que Dios le ha dado al ser que humano para desarrollar a través de la capacidad que Dios ha otorgado cosas, aunque al ser humano le cueste reconocer que es Dios, que es Dios. Ahora, otra persona que me impresionó es una mujer fundadora de la enfermería moderna. Según la estadística, dice que esta mujer muy brillante, que aportó mucho a la enfermería moderna, dedicaba su tiempo a buscar en la Biblia principios sobre sanidad divina. Entonces uno dice, wow, Dios quiere hacer grandes cosas con el hombre. Lo que pasa es que el hombre se ha apartado de la fuente de toda sabiduría que es Dios. Y por eso, como les decía a los hermanos del primer culto, a través de esta palabra, Dios quiere que lo invitemos. Que lo invitemos no solamente cuando estamos orando en el lugar secreto, que lo invitemos no solamente cuando estamos en un culto como estos para el Señor, que no solamente cuando estamos leyendo la palabra para que nos hable a nuestro espíritu, sino que lo invitemos a nuestro trabajo. Que lo invitemos a nuestro trabajo. Cuando usted esté frente a ese computador trabajando, en esa oficina, y que usted le pueda decir al Señor, revélame a través del Espíritu Santo qué tengo que hacer. Yo hago lo natural y tú haces ¿qué? Lo sobrenatural. Yo hago lo humano y tú vas a hacer ¿qué? Lo divino. Yo hago lo posible y tú vas a hacer ¿qué? Lo imposible. Hablaba hace unos días con alguien
que me dio este testimonio y yo solamente la he escuchado. Decía, yo estaba trabajando en un proyecto y ya estaba embotado a las 12 de la noche, cansado mentalmente, embotado y bloqueado porque las cosas no me salían. Usé todo lo que había aprendido, todo mi conocimiento, mi experiencia, lo había usado y estaba cansado y las cosas no me salían. Y de repente, en medio del cansancio, el agotamiento, dijo esta persona, hice un alto, respiré profundo y de repente le dije, Señor, ayúdame. Ayúdame, no sé cómo hacerlo. Señor, no sé qué hacer para que las cosas me salgan. Ya he agotado mis recursos. Hizo esa oración a Dios. Y de repente sintió que a una vocecita interna le habló, haz esto. Muy sencillo, hazlo. Y sintió que el impulso interno, la voz interna, la guianza interna que le dijo, hazlo. Y esta persona se detuvo un momento oyendo, dijo, no pierdo nada, he intentado todos los medios, intentémoslo de esta forma. Y lo hizo obedeciendo a esa voz interna y tan pronto lo hizo, ¡pum!, todo le salió. Y esa persona llegó a la conclusión, si desde un comienzo yo hubiera pedido la guianza de ¿quién? De Dios, no hubiera perdido 4 o 5 horas y me hubiera agotado y me hubiera estresado ahí frente a lo que estaba haciendo. Porque es que nosotros a veces queremos hacerlo en nuestras ¿qué? Fuerzas, en nuestro conocimiento, en nuestra sabiduría, y no invitamos a Dios. Dios quiere que usted lo invite a su trabajo. Aún dice la palabra del Señor que no solamente Dios dotó a estos personajes para trabajar en metales y en piedras preciosas, sino mire lo que sigue diciendo el versículo 33. ¿Sabían que Dios sabe hasta de carpintería? Dios no solamente sabe de orfebrería, de joyería. Dios sabe también de qué, carpintería. ¿Qué dice la palabra? Y le dio sabiduría para trabajar en qué, en madera. Así que si usted trabaja la parte de madera, en ese oficio de madera, ahí en la carpintería también lo puede invitar al Señor. Y el Señor le va a ayudar, le va a capacitar para que usted pueda desarrollar esa labor bajo la guianza, la sabiduría y la inteligencia que Dios le va a dar, para que usted pueda explotar todo ese potencial que Dios te ha entregado. Pero invitémoslo, invitémoslo. ¿Qué dice la palabra para trabajar en madera? ¿Y qué más dice? Y para trabajar en toda obra ¿qué? Ingeniosa. Ahora otro texto que me llamó la atención y que les compartí a los hermanos en el primer culto y que quiero dejar para que ustedes también lo hagan. Versículo 34. Hay personas que no tienen en claro que lo que saben, las habilidades, los conocimientos que han recibido son regalo de Dios. Y hay personas que son egoístas. ¿Saben algo? Y no se lo quieren enseñar a nadie. Se mueren y se llevan eso todo que a la tumba. Y el texto también me dice que no solamente Dios da la facultad, la capacidad para desarrollar una labor, una profesión que capacita al ser humano, que obra a través del ser humano dando esa sabiduría para la parte práctica, la parte profesional, la parte laboral, sino que el Señor quiere que usted también imparta eso en otras personas. Por eso dice, mire lo que dice, versículo 34, y he puesto en el corazón de ellos para que puedan que enseñar. Lo que usted sabe, enséñeselo a alguien. Ah, no, pero es que me costó mucho tiempo aprender lo que sé. Hay personas que son tan egoístas que dicen, no, para eso me quemé las pestañas aprendiendo. Para eso duré un tiempo esforzándome para ser lo que soy.
Usted es lo que es por la gracia y la bendición del Señor. Usted sabe lo que sabe por la gracia y la bendición del Señor. Y Dios en su misericordia puso personas en su camino para que le enseñaran, para que impartieran sobre usted un conocimiento. Y Dios iluminó su mente, su cerebro, sus neuronas para que comprendieran la enseñanza y la enseñanza que era sembrada en su vida. Y a través del tiempo adquiriera una experiencia, y esa experiencia enriqueciera su vida profesional. Pero todo eso se lo debe al Creador de los cielos y de la tierra. Todo eso se lo debe a Dios. Y el texto dice que lo que usted ha recibido, que Dios le ha permitido recibir, lo que usted sabe, lo que usted es, ahora impártalo en otros. ¿Qué dice la palabra? Y ha puesto en su corazón el que pueda enseñar. Así que lo que sabe, enséñeselo a otra persona. No sea egoísta. Si han encontrado personas que son egoístas, que van a hacer algo, y cuando hay una persona que quiere aprender, no. Y hacen las cosas para ellos, pensando que es de ellos. En estos días hablaba con alguien y esa persona me dijo, es que quiero enseñarle a una joven lo que yo sé. Yo no le dije nada a esa persona, pero cuando me dice esa palabra digo, wow, eso es lo que Dios quiere. Eso es lo que Dios quiere. Que lo que usted sabe lo siembre en otra persona, lo transmita a otra persona. Que cuando Dios nos lleve, o cuando lleguemos y vayamos a la tumba, no nos llevemos nada. Todo lo hayamos sembrado, lo hayamos enseñado, lo hayamos compartido en otras personas. Porque por gracia hemos ¿qué? Recibido. Démoslo por gracia. Y por eso el texto bíblico dice que no solamente ellos recibieron, que Dios dio sabiduría e inteligencia para trabajar en metales preciosos, para trabajar en piedras preciosas y qué más preciosas, en madera, para diseñar, para proyectar, para inventar, sino que ahora Dios puso en el corazón de ellos que le enseñaran a otros. Que le enseñaran a otros. Seguimos leyendo. Versículo 35. Y los he llenado de sabiduría de corazón, para que hagan toda obra de ¿qué? De arte. Para que hagan toda ¿qué? Obra de arte y de invención. Para que inventen. Pero no para que inventen cuentos ni chismes. Para que inventen. Mire, conozco un hombre, es amigo, es un empresario que ha estado hablándole de Dios. Cuando lo conocí antes de la pandemia, esta persona no era cristiana. Aún hasta ahora estoy compartiéndole. Y esta persona sin ser cristiana me dijo, pastor, estando en la oficina de él, me dijo, pastor, ayúdeme a orar. Estaba él, la esposa. Me dijo, ayúdeme a orar porque tengo una idea. Eso dijo mi hija, tengo una idea. Y él me dijo, tengo una idea. Entonces yo le dije, sí, Dios, se la voy a compartir. Entonces, para que ore por mí. ¿Cómo que me dijo? Para que me ore, fue que me dijo. Él no es creyente. Yo tengo una idea de desarrollar una pintura que no la hay. Y quiero que me ore, fue que me dijo. Él no es cristiano. Estaba él y su esposa en la oficina.
quiero que me ore para cristalizar esa idea. Cuando él me dice, quiero que me ore para cristalizar esa idea, ¿sabe qué yo vi? Una persona que aunque no conoce a Dios, estaba pidiendo que la guianza a Dios. Y él me dijo, ore. Y yo recuerdo que en esa oficina, estando él y su esposa, oramos. Y le dije, Señor, que este hombre pueda cristalizar esa idea. Tú eres la fuente de toda que sabiduría. Que lo que hay como una idea se pueda cristalizar. Hace 2 meses hablaba y esa idea se cristalizó. Y él me dijo, wow, es increíble lo que ha sucedido. Entonces yo podía ver que muchas veces Dios está esperando la oportunidad, que le demos la oportunidad. Porque cuando incluimos a Dios en lo que vamos a hacer, Dios viene y se hace presente. Y no solamente se hace presente, sino que Él nos ayuda a materializar esas ideas que Él mismo pone en nuestra mente. Y cuando Él me contó lo que Él iba a hacer, yo dije, esto parece como de loco, ¿no? Y Él me dijo, llevo 12 años masticando esta idea. 12 años, me dijo. 12 años dándole vueltas en mi cabeza a esta idea. 12 años donde no sé cómo cristalizarlo. 12 años donde no sé cómo hacer la realidad. Pero después que el hombre dijo, necesito que me ore, estaba diciendo, necesito que Dios que ore por mí para que Dios que me ayude, se hizo realidad. Y hoy en día, a raíz de eso, Dios le ha abierto ¿qué? Puertas. Yo decía, wow, lo que sucede cuando una persona permite que Dios venga y haga realidad eso que hay en proyección, en visión, que está ahí por hacerse ¿qué? Cristalizarse esa visión. Entonces yo oraba y decía, Señor, yo creo que en la iglesia, no solamente afuera, sino en la iglesia, hay hombres y mujeres a los cuales Dios les va a ayudar a cristalizar cosas maravillosas para la gloria de su nombre. Porque eso me retó. Una persona no creyente. Una persona no creyente. Y hoy en día yo digo, precisamente hace 2 meses, estaba hablando no con él, con otra persona cercana a él. Me dijo, no, imagínate cómo le ha ido de bien. Porque se hizo realidad y está produciendo por cantidades de este tipo de pintura. Le está vendiendo a la petrolera una pintura de alta resistencia para cubrir los tanques. Y esta persona me dijo, no, mi gente, imagínate, pastor, que ya hice unos contratos para impermeabilizar las torres de comunicación y todas esas cosas. Y es algo que Dios le ayuda a cristalizar. Pero hay veces nosotros nos desgastamos en nuestras fuerzas, nuestras capacidades, en nuestra sabiduría. Y creemos que lo podemos hacer sin Dios, que lo podemos hacer sin la ayuda de Él. Cuando Él quiere ayudarnos, cuando Él quiere que ese sueño, especialmente que eso que usted tiene, se cristalice con la ayuda de ¿quién? De Dios. Él le va a dar la capacidad, la facultad para coger ese que está ahí, que no sabe, cristalizarlo, hacerlo realidad y volverlo algo real en su vida. Para inventar todo tipo de ¿qué? De diseño.
Imagínate que usted pueda a partir de hoy trabajar con Dios. Ten en cuenta que Dios no solamente lo llena del Espíritu Santo para que fluyan los dones, y eso es lindo, pero Dios lo llena del Espíritu Santo para que usted sea más efectivo en su trabajo. Dios sabe absolutamente de todo. Dios puede ayudarnos en todas las áreas. Él puede arrojarle en su mente, darle a su espíritu cosas que nunca el ser humano se ha atrevido a imaginar. Mire lo que sigue diciendo. He puesto en su corazón para que tenga la capacidad de desarrollar todo tipo de arte y de invención. Y luego nos habla de las telas que se utilizaron para el tabernáculo. Las telas que se utilizaron para el tabernáculo. Mire lo que hace Dios. Metales preciosos. Le dio sabiduría e inteligencia para trabajar en metales preciosos. Le dio sabiduría e inteligencia para trabajar en piedras preciosas. Le dio sabiduría e inteligencia para trabajar en qué? En madera. Pero ahora también Dios le da sabiduría e inteligencia para trabajar en todo tipo de qué? De telas. Que luego se iban a usar para el tabernáculo. Y encuentra telas, no cualquier tela, telas elaboradas con una precisión, unos materiales, wow, como para Dios. Y al final, versículo 1 del capítulo 36, nos habla que Dios llenó a estos hombres con esa sabiduría e inteligencia para que sirvieran en el santuario. Termino con algo, lo mismo que terminé el primer culto. Una vez usted haya invitado a Dios, una vez Dios le dé la facultad y lo lleve a hacer lo que Él lo va a llevar a hacer, y usted vea los resultados en lo que usted hace, en su profesión, en su oficio, vea los resultados que Dios va a producir, no se olvide que no es usted. No se olvide que no es usted, que es Dios el que le ha dado esa ¿qué? Capacidad. No se olvide darle la gloria y la honra ¿a quién? Al Señor. Que es Dios el que le ha dado la facultad de hacer lo que hace. Porque ahí está el otro problema. La persona recibe de Dios, Dios da la sabiduría, la inteligencia para hacer cosas maravillosas, y una vez el hombre obtiene eso, cree que es él. Y se olvida que detrás de todo está la mano que poderosa de Dios. Que fue Dios el que le dio la capacidad de hacer lo que hizo. Que fue Dios el que le dio la capacidad de desarrollar esa idea. Que fue Dios el que le dio la capacidad de cristalizar y hacer real esa visión. Que fue Dios. Y termina pensando que es Él. Por eso una vez Dios haga lo que va a hacer con usted, no se olvide de darle la gloria y la honra y la alabanza al que es fuente de toda sabiduría, que es Dios. No termine diciendo es por mis fuerzas. Hubo un rey, un hombre que se propuso cristalizar una idea, llegar a ser el rey más poderoso sobre la tierra en su tiempo. Y este hombre, Dios empezó a darle sabiduría para hacer tremendo palacio, construir tremenda casa real
construir unos jardines que hasta hoy se conocen como una de las grandes maravillas de la humanidad. Y el rey en su palacio, en su casa real, jactándose, un día dijo: todo esto lo he creado con la fuerza de mi poder, con mis capacidades. Y mientras él estaba hablando con su propio ego, con su yo, es que yo he creado este imperio, yo he desarrollado este reino, yo he diseñado este palacio, yo he construido esta casa real, yo soy el más reconocido en mi tiempo en todo el mundo como rey. Mientras él estaba hablando, de repente, desde el cielo, se dio la orden. Le quitaron la capacidad de razonar. Se oyó una orden del cielo para que le quitaran la capacidad de razonar. Y ese hombre, cuando estaba levantando su ego al ver los resultados, sin reconocer al Creador, que le había dado la capacidad para hacer y llegar donde llegó, ese hombre, cuando recibe de parte de Dios que le quitan del cielo, le quitan la capacidad de razonar, dice la Biblia, terminó siendo un ser que irracional. El mismo que estaba en el palacio, el mismo que estaba en esa casa real contemplando esos jardines en Babilonia, ese mismo rey ahora ya no es el hombre dotado de inteligencia, coeficiente alto, sino que ahora es como un animal del campo. Y dice la palabra que cuando perdió su capacidad de razonar, sus sirvientes y todo lo arrojaron al campo. Y comía hierba como las bestias. Le creció las uñas, le creció la barba, el cabello, y era contado con las bestias, con los seres que irracionales. Pero un día, en un momentico, en un vislumbre que Dios le permitió tener de raciocinio nuevamente, en ese momento, cuando volvió a él un instante de raciocinio por la voluntad de Dios, levantó los ojos al cielo y entendió que no era la capacidad de él, que no era la sabiduría de él, que no era el poder de él, sino que ese poder venía de lo alto, y reconoció a Dios como el fuente de toda sabiduría, como la fuente de toda inteligencia, como la fuente de todo poder. Dice la Biblia, le fue devuelto la capacidad de razonar y fue devuelto nuevamente a su imperio y a su reino. Ese rey se llamó ¿qué? Nabucodonosor. Eso nos muestra al ser humano que cuando llegue al lugar donde va a llegar, que Dios le permite llegar, no se olvide que no es por él, sino es por aquel que está sentado en los cielos, que es fuente de todo poder y toda ¿qué? Autoridad, fuente de toda sabiduría, que es fuente de toda inteligencia, el Dios del cielo. Y Él es el mismo de ayer, de hoy, por los siglos. Y termino diciendo que el mismo que llenó a estos hombres con esa sabiduría e inteligencia, que el mismo que levantó a Nabucodonosor, es el mismo que está con nosotros en este tiempo. Y si vamos a Él, Él va a obrar y lo va a levantar a usted para gloria y alabanza de su nombre. Póngase en pie y no se olvide que es Él y solamente por Él y para Él, y la gloria será para Él y solamente por Él y para Él. Ore a Dios. Usted que trabaja en ventas, dígale: Señor, dame una estrategia. Usted que trabaja en construcción, dígale: Señor, tú eres el mejor arquitecto. Dame sabiduría para trabajar con el drywall. Dame sabiduría para la parte estructural. ¿Cómo hacer arreglos en drywall? Bien bonitos. Dame sabiduría. ¿Cómo trabajar el drywall? Que no sea un maestro terrenal, sino que sea Dios guiándole. ¿Cómo ser bueno en la parte estructural? ¿Cómo fundir esas columnas? Dame sabiduría cómo levantar esas paredes, cómo trabajar ese estuco,
Wow, que no sea algo normal. Wow. ¿Cómo distribuir esos espacios? Dame sabiduría cómo manejar y distribuir esos espacios. Dame sabiduría, Señor. Usted que trabaja en la empresa en la parte de logística, enséñame, ayúdame en la parte de logística, Señor. Tú eres especialista en eso, Señor. Dame qué sabiduría en la logística. Usted que trabaja en la parte contable, iglesia, Señor, dame sabiduría. ¿Cómo trabajar la parte contable? Lléname, Señor, de sabiduría e inteligencia. En la ingeniería, dame sabiduría para desarrollar esa ingeniería. En todas las áreas, en todas las áreas, el Señor es la fuente. Él es la fuente. Él es la fuente. Señor, pon una idea en mi mente. Pon una idea en mi mente. Señor, a partir de hoy no serán mis capacidades, no serán mis fuerzas, no serán mis habilidades. Será tu espíritu ayudándome, revelándome. Usted que trabaja en la parte de la enseñanza, Señor, dame la capacidad para transmitir lo que he recibido, impartir ese conocimiento. Dame la habilidad para transmitir ese conocimiento. Usted que trabaja la parte de belleza, dígale, Señor, dame sabiduría. Wow. Usted que trabaja la parte de diseño, dile, Señor, dame sabiduría para hacer diseños que nadie más ha hecho. Revélame para diseñar, dame mente creativa para diseñar. Hacer diseños que nadie más los haya hecho. Revélame. Yo creo en ese Dios. Y Él lo puede hacer. Solamente atrévete a pedirle a Dios y a decirle, Señor, la llenura de tu espíritu no es solamente para los dones espirituales, también es para la parte profesional, laboral. Tú quieres estar en todo. Los que trabajan en derecho, abogados, Dios sabe de leyes. Si no, vaya a la Biblia, encuentra el Levítico y toda una cantidad de ¿qué? De leyes. Dios sabe de eso. Dios sabe de todo. Él es la fuente de todo. Lo que pasa es que el hombre ha querido estar alejado de la fuente y hacer las cosas en sus propias ¿qué? Fuerzas, su propia sabiduría y su propio conocimiento. Y se ha olvidado de la fuente eterna, inconmovible, que es el Rey de Reyes y ¿qué? Y Señor de señores. Padre, oramos y a partir de hoy te invitamos. Señor, entendemos el principio de la palabra. Tu palabra nos muestra que la llenura de tu espíritu viene para nuestra vida, sobre nuestra vida, para que fluyamos en los dones espirituales, para que podamos adorarte en espíritu y en verdad, para que podamos, Señor, rendirte culto como tú lo mereces. Pero también tu palabra en esta mañana nos muestra que tu espíritu quiere obrar y quiere ministrarnos y quiere llenarnos y quiere respaldarnos en la parte profesional. A partir de hoy te invitamos, Señor, a la oficina. Te invitamos, Señor, al trabajo. Te invitamos, Señor, a la empresa. Te invitamos, Señor, donde se está desarrollando esa labor, Padre, ese oficio, esa profesión.
A partir de hoy reconocemos que tú eres fuente de toda sabiduría. Señor, te invitamos al trabajo de mi hermano. Te invitamos al trabajo de mi hermana. Padre, mira a mi hermano que trabaja en la construcción. Padre, en esos acabados, Padre, dale sabiduría, Señor. Sabiduría de lo alto. Señor, llénalo del espíritu y de sabiduría, de inteligencia, Señor, en ese oficio de la construcción. Padre, el que trabaja en ventas, dale estrategia, Señor. Pon una gracia especial y una estrategia especial para las ventas. Padre, que sobrepase lo que él o ella han aprendido en la universidad, más allá, Señor, del poder de mover el comercio, Señor, la parte comercial, la parte publicitaria, dale estrategia del cielo, Padre. Estrategia del cielo, gracia del cielo. Padre, el que trabaja en la contabilidad, en la ingeniería, Señor, el que trabaja en diseño, Padre, dales, llénalos del poder del Espíritu, de sabiduría, de inteligencia, que sobre ellos venga ese espíritu de sabiduría, de inteligencia, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Ahora, Señor, revela, Señor, revela. Que venga a ellos revelación. Pon ideas de cosas nuevas. Pon en ellos, en sus mentes y en sus corazones, cosas nuevas. Padre, que sea a través del Espíritu de Dios, trayendo al corazón de ellos, a las mentes de ellos, cosas nuevas. Padre, obra, te lo pido, en el nombre poderoso de Jesús. Trae a ellos, trae a tu pueblo, a tu iglesia. Ahí donde está, levante sus manos y pídale a Dios. Invita a Dios a lo que haces. Levante sus manos, invita a Dios a lo que haces. Y lo que estás haciendo, invita a Dios. Dile, Señor, a partir de hoy, a partir de hoy, a partir de hoy, tú me vas a guiar. Señor, a partir de hoy, tú me vas a capacitar. A partir de hoy, tú me vas a revelar. A partir de hoy no estaré más solo o sola en el trabajo, en lo que estoy haciendo. A partir de hoy tú serás mi mentor, tú serás mi maestro, tú me guiarás, tú me enseñarás, tú me revelarás, Señor. A partir de hoy. A partir de hoy entenderé, Señor, que tú eres el que me das la facultad y el poder para hacer lo que tú quieres que yo haga, Señor. Ya no serán mis fuerzas, ya no será en mi capacidad, ya no será en mi conocimiento, ya no me basaré en mi experiencia, sino a partir de hoy será tu poder, tu mano y tu revelación en mi corazón y en mi mente, Señor. En mi corazón y en mi mente, Señor. Te doy gracias, Padre, por lo que vas a hacer a través de la vida de cada hermano y hermana. Gracias, Padre, te doy en el nombre que es sobre todo nombre, Señor, en el nombre poderoso de Jesús. Gracias, Señor. Amén, amén y amén. Una vez Dios empiece a bendecirles, Dios empiece a respaldarles, no se olviden que es el Señor. No se olviden que es ¿quién? El Señor. Porque separados de Dios, no podemos hacer. Yo tengo una cita con este personaje que le digo.
cuando me siente con él le voy a decir, fue Dios. No fue usted, ¿fue quién? Fue Dios. Y no te olvides que fue quién, fue Dios. Cuando estés ahí viendo los resultados, no te olvides que fue Dios. No te olvides que fue el Señor. Dios les bendiga. Pueden ponerse en cómodos y recibimos la ofrenda.